El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre lo que es el código único. Ese es el nombre que se le ha dado a este tema. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de código? Códigos son símbolos, es una serie de símbolos que lo que hacen es que algunos contienen instrucciones, otros códigos nos guían para ir a otro lugar en donde encontraremos mayor información y hay códigos que en sí mismos tienen un mensaje, pero es un mensaje que solamente las personas que saben cuáles son las condiciones del mensaje y entienden cuáles son, por ejemplo, las contraseñas para poder tener ese mensaje, lo reciben. Pero esta palabra se usa de diferentes maneras también. Hablamos, por ejemplo, de código de honor, que son una serie de instrucciones que tienen grupos, como por ejemplo en los militares, tienen un código de honor en cuanto a cómo comportarse o las personas de política, universidades, etcétera, que tienen sus códigos de honor. Y también encontramos esta palabra muy comúnmente en el medio. Por ejemplo, muchas personas pues pudieron ver aquella película llamada El Código Da Vinci, en donde básicamente la trama tiene que ver con instrucciones que se van siguiendo a través de toda la película para que al final se encuentre un mensaje. Y ese mensaje pues no todos lo pueden ver, sino que solo las personas que saben cuáles son las contraseñas para poder ingresar en ello. Pero pensemos en que la palabra código también se utiliza de forma mercantil o en los negocios. Por ejemplo, en el 1952 se inició lo que se llama ahora el código de barras. Son aquellas lineecitas, unas líneas así que uno encuentra en los productos que compra, ya sea en los supermercados, en lugares de repuestos, y cada uno tiene este código en donde con un detector de código, pues entonces cuando se compra, pues este detector lo que hace es que al momento de recibir cuál es el código, lo pasa a la información en donde la empresa puede saber que se compró ese producto, cuál era el producto, cuánto cuesta, se puede de una vez alerta que hay que cambiar o conseguir un nuevo producto. Y esto ayudó un montón desde aquella época para acá, ha ayudado un montón a que se pueda tener un mayor orden. De hecho, 40 años después, en 1994, los japoneses, a través de la empresa Toyota, pues encontraron otra forma de mejorar este código, porque en el lenguaje que ellos tienen, que es muy gráfico, pues el código de barras no era suficiente y lo que hicieron fue colocar lo que ahora conocemos como código QR, que lo que quiere decir es Quick Response, que lo que es una respuesta rápida en donde ahí se tiene mucho más información todavía. Y eso es lo que este código QR es el que encontramos en los teléfonos inteligentes, que constantemente aparece que una invitación a alguna actividad coloca ese cuadrito que tiene algunas señas así cabalmente como japonesas, y en donde al colocar nuestro celular pues podemos tener acceso a información que no se ve a simple vista. También tenemos la palabra código aplicada, por ejemplo, el código genético. Esto es un poquito más complicado porque tiene que ver con gente pues, especializada, gente que estudia y que ha encontrado que lo que vemos no es exactamente lo que estamos percibiendo, no es exactamente lo que sucede en la vida diaria. Me explico en esto. Por ejemplo, el código genético se aplica a toda aquella información que los seres vivos tenemos y que esa información se pasa de una persona a otra a través de la herencia. Y para explicar esto lo voy a hacer de la forma más sencilla que pueda. Por ejemplo, todos hemos visto, tenemos acceso a lo que es un huevo de gallina, ¿verdad? Y por ahí lo voy a explicar. El huevo de gallina es la célula más grande que nosotros conocemos. Bueno, por supuesto, alguien puede decir, sí, yo sé que hay otra más grande, el huevo de avestruz. Igual, es el huevo de estas aves, pues esa es la célula más grande que existe. Nosotros, todos los seres humanos y los seres vivos, estamos compuestos por millones de células. Hay células del pelo, de los ojos, de la piel, de nuestros músculos. Hay células en todo el cuerpo. Así que lo que nosotros percibimos de todos nosotros, ustedes pueden ver si tiene alguien a la par, pues usted ve su carita, su pelo, a la persona. Pero realmente si usted pudiera ver a esta persona con un microscopio, usted se daría cuenta que a quien está viendo es una cantidad enorme de células. Pero cantidades de células, células de ojos, células de la cara, células de los músculos. Y cada célula que nosotros tenemos contiene
contiene ese código genético que permite que la célula cuando muere se pueda volver otra vez a formar otra célula exactamente igual, y de hecho desde que nacemos nosotros ya traemos esa información en este código. Bueno, pensemos en dónde tenemos esa información. Otra vez regresamos al huevo de la gallina. El huevo de la gallina es una célula. Es una célula grandota, digamos que la podemos ver, no hay necesidad de usar microscopio. Y todas las células, o la gran mayoría, se parecen a esta célula. ¿En qué se parece? Que tiene una capa por fuera, es una membrana que en este caso pues es lo que llamamos la cáscara del huevo, es una membrana de la célula que protege a la célula. Cuando no se ha cocinado, pues la membrana es dura y protege lo que hay dentro de la célula. Si usted agarra el huevo y lo parte o lo abre, entonces se va a dar cuenta que adentro de esa célula, adentro de la membrana, encontramos un líquido viscoso, es un líquido así extraño o que a algunas personas no les agrada por la mucosidad que pareciera tener. Y esto es lo que nosotros en las células le llamamos el citoplasma. Es el citoplasma de todas las células. Y encontramos la yema del huevo. Eso es lo que se conoce como el núcleo de las células. Entonces las células tienen muchos componentes, pero de forma sencilla tienen una membrana, tienen un citoplasma y adentro un núcleo. Bueno, dentro de ese núcleo, dentro del núcleo, lo que llamaríamos la yema del huevo, ahí encontramos 46 cromosomas en los seres humanos. Hay 23 cromosomas que nos heredó nuestro papá y 23 que nos heredó nuestra mamá. Y todas las células contienen esos 46 cromosomas. En esos cromosomas se tiene algo que se llama, o es un compuesto que se llama ADN. Este es un compuesto que está lleno, pero lleno de lo que son genes. Y en cada gene está, hablando de código, ahí está guardada como que fuera un microchip, en donde está guardada una cantidad de información que es la que se repite y se repite para cuando las células nuestras se van destruyendo, aparecen nuevas y pues como se tiene una memoria, pues entonces se repite la misma célula, porque imaginemos que usted tiene ojos verdes y las células de los ojos se van cambiando constantemente, y si no tuvieran esa información, pues hoy tendría ojos verdes, mañana ojos azules, pasado ojos negros, de ahí ojos cafés, pero la información que se tiene se repite y la adquirimos desde que nacemos, desde que fuimos formados, de hecho, no solo desde que nacemos, desde que nos formamos en el vientre de nuestra mamá. Bueno, entonces en el núcleo, o sea, en la yema del huevo, ahí están esta información genética, y hay otro producto, dijimos ADN, que es el que contiene todo esto, y hay otro que se llama ARN mensajero, y este producto lleva la información del núcleo de la célula, o sea, de la yema del huevo, y la lleva al citoplasma, todo el líquido que lo rodea, porque ahí en ese citoplasma hay unos pequeños cuerpos que se llaman ribosomas. Estos ribosomas son una fábrica de hacer proteínas. Estos ribosomas reciben la información del ARN mensajero, la información de cómo hacer para poder formar proteínas que van a servir para todo el cuerpo. Fíjese que las proteínas nos sirven a nosotros para formar huesos, para formar músculos, para formar órganos completos como el hígado, el cerebro, y para formar eso necesitan material de trabajo. Pensemos que cada uno de esos ribosomas es como una fábrica que forma todas las partes del cuerpo o que las mejora cuando están enfermas, y entonces todo el tiempo están trabajando esos ribosomas. ¿Y con qué trabajan? Con la información que le llevó el ARN mensajero. ¿Qué información le llevó? La información es bien sencilla, que tiene que tener aminoácidos en cierta manera para formar células de hígado, aminoácidos en cierta manera para formar células de hueso, que tienen ciertos seguimientos, cierta línea los aminoácidos. Entonces en el código lo que viene es el primero, pues usted tiene que hacer aminoácidos de guanina, citosina y algún otro aminoácido de timina, por ejemplo, y el otro es timina, citosina, guanina, o sea que son en diferentes, están en diferentes secuencias y cada uno sirve para algo distinto. Esa es la información que traen. Así que esos ribosomas están construyendo todo el tiempo proteínas. Mire, esto es tan sencillo que hasta animalitos, hasta seres, no son animalitos, hasta seres tan pequeños como los virus conocen esto. No es que lo entiendan, simplemente está en ellos el cómo poder aprovechar toda esta situación. Y
Y de hecho, por ejemplo, ahorita que estamos en todo este ambiente de la pandemia, ustedes saben que los coronavirus desde hace muchos años que tenemos coronavirus en nuestro ambiente, muchos tipos de coronavirus que han producido catarros, gripes, y hasta hace muy pocos años fue que hay coronavirus de la línea beta, que estos coronavirus se aprendieron o de alguna manera, o alguien, como algunos dicen, alguien con lo que ahora se llama ingeniería genética, pues utilizando todo eso que acabamos de hablar, el saber cómo los ribosomas van formando proteínas, pues alguien modificó esto o ellos mismos lo fueron modificando, pero llegaron a estos beta coronavirus, que es donde está el SARS-CoV-2, que es el que produce ahorita pues la pandemia que tenemos, la pandemia que nos ha estado afectando. Así que, ¿cómo es que hacen esto, estos virus tan pequeños? ¿Cómo es que producen en nosotros la enfermedad del COVID? Pues estos coronavirus tan pequeñitos como son, estos tienen que vivir en una célula humana. Tienen que vivir en una célula humana o de algún otro ser vivo, pero en este caso de los humanos, y lo que hacen es que se acercan a ellos a través de las gotitas de saliva que nosotros lanzamos cuando hablamos. Algunos somos muy jugosos para hablar, ¿verdad? Sacamos gotitas de saliva, y otros pues a través de estornudos o de que tienen catarro, y entonces en esos lugares pues ahí van los virus estos, se están multiplicando en esas células, y lo que ocurre es que cuando llegan a otro ser humano que no tiene este problema, este ser humano tiene en sus células, tenemos un compuesto que se llama ACE2, es una enzima, es un compuesto que está adentro de la célula. Ese compuesto, que en español querría decir ECA2, ese pedacito de la célula es el que utilizan los virus para llegar a las células humanas, principalmente las que están en todo lo que es el tracto respiratorio, la nariz, la boca, en los ojos también incluso, y llegan hasta los pulmones. Ahí hay cantidades enormes de células que tienen este ECA2. Este ECA2, curiosamente, es el que ayuda a que el cuerpo, pues la presión la mantenga normal. Entonces las personas que tienen presión alta pues tienen más de este tipo de cosas, o el asunto de la diabetes. Pues el virus llega a estas células y como ustedes han visto el coronavirus, porque ahora en todos lados hay figuras de él, se llama coronavirus porque tiene unas espículas, tiene unos piquitos que parecen una corona. En ese piquito al que se le llama proteína S, cabalmente, que viene de esa palabra spike, que es piquito, ¿verdad? Esta es el que reconoce a la parte de la célula nuestra humana que tiene este ECA2, que tiene esta enzima, y es en donde logra entrar, a través de esa unidad, logra meterse dentro de la célula. Pensemos en el huevo de gallina, está en la parte de la membrana, ahí se encuentra el ECA2, y cuando logra unirse con el ECA2, entra hasta lo que es el componente del huevo de gallina por dentro, el citoplasma, y ahí el virus, en ese citoplasma, como es el lugar en donde están los ribosomas construyendo, ahí logra construir también otros coronavirus, se multiplica y salen de la célula, la dejan dañada y se van a meter a otra célula. Esto es lo que ha estado ocurriendo en medio de nosotros, toda esta situación, y gracias a Dios pues la sabiduría que el Señor ha dado a la raza humana, así como lo hizo desde, como dice la Biblia, desde un principio, que Él instruía a personas para que pudieran tener una sabiduría especial, como fueron los que construyeron ¿cómo se llama esto? Todo lo que es el tabernáculo del testimonio en el Antiguo Testamento, o sabiduría que el Señor ha dado a los seres humanos, pues les ha dado sabiduría a algunas personas, habilidades, y ahora se está utilizando la genética también para contrarrestar todo este ataque de estos virus, y lo hacen de la misma manera, conociendo cómo funcionan las células. Ahora lo que han hecho estas personas es que, o estos científicos, estos letrados, estos ingenieros, es que al virus, a ese piquito, esa proteína S que tiene, pues la han logrado de alguna manera separarla, y esta es la que ponen en las vacunas de RNA, por ejemplo, y esa vacuna cuando ya entra en el cuerpo de una persona, pues entonces permite que nuestro sistema de defensa, los anticuerpos, todo nuestro sistema de defensa reconozca
a este pedacito de coronavirus, y cuando después entre a nuestro cuerpo un coronavirus completo, aunque sea solo ese pedacito que reconoce, dice, por la nariz te reconozco, o por el pelo te reconozco, no te vi antes completo, pero sí esa parte la reconozco, y entonces ya puedo mandar anticuerpos para atacarte y que no se dañe. De hecho, cuando uno se enferma por este coronavirus, así ocurre. Entre el coronavirus, por eso es que nos han dicho que usemos mascarilla para que no entren las gotas a nuestra nariz y se vayan rápidamente y se multipliquen en nuestro sistema respiratorio, o que nos estemos lavando las manos, porque algunas personas esas gotas las dejan regadas o tiradas, y si alguien toca esas gotas en la pared o en la mesa o algo, y después se toca la nariz o se toca la boca o los ojos, pues por ahí es en donde el coronavirus tiene oportunidad de poder ingresar. Pero ¿qué pasa cuando ingresa? Pues empieza a dañar nuestro cuerpo, empieza a inflamarse, y el proceso para que tengamos defensas tarda semanas. Así que le da tiempo al virus para dañarnos completamente. Hay que entender algo, el virus no nos está dañando porque quiere dañarnos. Lo único que está haciendo es está sobreviviendo y multiplicándose, que es lo que sabe hacer. Pero cuando se multiplica en nuestro cuerpo, pues nos daña nuestro cuerpo. Así que cuando una persona se infecta, pues no le da tiempo para producir defensas y tiene que pasar todas esas semanas con fiebre, malestar, si es que no es algo más complicado. Pero en el asunto de las vacunas, lo bueno es que no necesitamos que nos enferme, sino que solo ese pedacito que han logrado absorber o quitar, lo ponen frente a nuestro sistema de defensa y manda defensas antes de que nos infectemos. De hecho, esta es una técnica que están usando, por ejemplo, las vacunas que nos acaban de donar para Guatemala, que es lo que llaman Moderna, pero realmente el nombre del laboratorio en inglés es MODE, o inglés MODE RNA, que es el que hemos estado hablando, el RNA mensajero. Ellos en eso están trabajando. Pero para nosotros, coincidentemente, la palabra se lee Moderna. Es un RNA, así tendría que llamarse, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Dios? Ahora entremos al enfoque espiritual, porque todo tiene que ver con Dios. No podemos separar la ciencia y la vida diaria y Dios por otro lado. Obviamente todo esto es parte del plan de Dios. Todo esto está en las manos de Dios, y todo esto, en todo esto Dios tiene algo que puede bendecir y algo que también Él puede juzgar. En este caso nosotros vamos a tomar un enfoque, el enfoque espiritual de lo que son códigos, porque la verdad es que aunque lo espiritual es mucho más complejo, pero en realidad se parece mucho a lo que acabamos de hablar del código, porque la verdad es que, como nos dice la Biblia en Juan 14:6, el Señor está diciendo cuál es el gen que tiene Jesucristo, el gen, la herencia, lo esencial de su herencia. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos nosotros aplicarlo a este sentido de los códigos, podemos decir que el camino, el mapa para poder llegar ese es el camino. Jesús es el mapa, el camino. Nos muestra ahí cómo poder llegar. El gen que tiene Jesús, lo que lo caracteriza es la verdad, porque Él es la verdad, y Dios es la verdad, es esencial en la presencia de Dios, en la esencia de Dios, y el fruto final de todo esto es la vida eterna que Él nos da. Bueno, igualmente podemos ver en Juan 8:44 cuál es el gen del enemigo, el diablo, del adversario. Es la mentira. Ahí podemos leer que dice, de suyo es la mentira, porque es mentiroso desde un principio, no de la creación. Desde un principio es mentiroso, y todo lo que él hace es mentira. Aquí no estamos hablando, cuando hablamos de verdad, no solo de decir algo que vimos y que es apegado a lo que vimos, o cuando hablamos de mentira es algo que es en contra. Cuando hablamos de verdad es que Dios ha creado todo el universo basado en la verdad, en lo que es sólido, en lo que realmente ocurre, en lo que realmente existe. Mientras que la mentira del diablo tiene que ver con no buscar a Dios, con no sujetarse al orden de Dios, sino querer uno tener su propio camino alejado de Dios o aún en contra de Dios. Lo cual
no es una cuestión de democracia ni de decisión, sino que se ha demostrado a través de estos miles de años que tenemos en la historia, que cuando nosotros decidimos en nuestras brillantes ideas como seres humanos y con un espíritu egoísta por dónde hacer las cosas, generalmente fracasamos. Generalmente se fracasa cuando se aleja uno de la verdad de Dios. Vean ustedes el clima, cómo se ha ido por la codicia de cuántos seres humanos de querer obtener para ellos beneficio. El clima de la tierra ha sido dañado, destruido. Las guerras nacen precisamente por esa codicia de los humanos a obtener mayor poder, e incluso cuánta mentira hay de diferentes cosas, desde mitos, desde ideas que no son reales a quien es Dios, que es verdad. Podemos leer en Mateo 13, del 24 al 30, una historia que nos ilustra también cómo es que fue toda esta situación, por qué estamos metidos en toda esta vida. Y nos dice ahí esta parábola en que el Señor dijo que un hombre pues había sembrado en su terreno y había sembrado trigo, y que lo que ocurrió es que de la buena semilla que sembró, en la noche apareció un enemigo y lo que hizo fue poner cizaña. Diríamos en el tema que estamos hablando que se hizo una ingeniería genética para destruir lo que originalmente se había pensado que ocurriera, y se pusieron cambios que dañaron al producto. Así que después empezó a salir cizaña y empezó a salir trigo. Y las personas decían, ¿cómo es posible? Si tú sembraste trigo, ahora están saliendo cizañas. Y él dijo, un enemigo vino cuando todos estaban durmiendo y puso esto. Entonces le dijeron, quitemos todo este monte que hay, esa cizaña. Y el Señor les dijo, no lo quiten, porque podríamos dañar a algunos que no son cizaña si nosotros pasamos el corte para todos. Así que vamos a esperar hasta el final de los tiempos para que los que son trigo realmente puedan salvarse. Podemos hablar entonces en cuanto al código que tenemos hacia llegar a la verdad. En Filipenses 4:8 dice la Biblia, para concluir, hermanos, enfoquen sus pensamientos hacia todo lo que es verdad, noble, justo, puro, admirable en alguna virtud o en algo digno de alabar. Regresar y enfocar hacia lo que es la verdad, porque ese es el código que ha sido puesto en todos nosotros como seres humanos. Desde un principio se puso en nosotros un código que es el parecernos a Dios en cuanto a lo que es la verdad, ser seres humanos que caminan en base a la verdad de Dios. Y que Dios está buscando la manera de que lo que se hizo en un principio de dañar ese código con el que fuimos creados, pues el Señor está buscando cómo hacer para retornarnos. Miren lo que dice de 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, dice, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios, porque Él mismo que nos creó, porque Él mismo que puso esa herencia para todos los seres humanos, pues Él está buscando que nadie se dañe, que nadie se aparte, sino todos regresen y se vuelvan a Dios. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar al mundo. Dios ama a los seres humanos, a todos los seres humanos nos ama, porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el camino, Él es el mapa, Jesucristo, un ser humano en la tierra, pero es el mismo Dios, un ser humano en el que nosotros podemos fijarnos cómo es que se comporta un ser humano para volverse a Dios. Y leyendo la Biblia podemos encontrar, o escuchando esas narraciones, podemos escuchar cómo un ser humano buscaba a Dios, oraba, cómo un ser humano obedecía, hablaba la verdad, cómo un ser humano tenía su prioridad de agradar a Dios y de servirle, cómo un ser humano amaba a su prójimo, les enseñaba, caminaba con ellos, los ayudaba en sus momentos difíciles, e incluso tenía el contacto con su Padre, un ser humano en un contacto con Dios para tener esa unción sobrenatural y sanar o ayudar o bendecir o proveer. Entonces, viendo la vida de Jesús, nosotros encontramos el mapa que podemos seguir para poder retornar otra vez a ese gen que tenemos que ser, que es el ser personas creadas para adorar a Dios en verdad. Ahora,
Retomar este camino también requiere un proceso y por supuesto una actitud, que es la misma que Jesús como el mapa, como el camino nos muestra. Fue obediente en todo al Padre, que es lo que pide que todos los seres humanos hagamos para retornar al ser humano que Él creó en un principio. El ser humano que es obediente y en el caso de Jesús obediente hasta la muerte, como que nos está mostrando el mensaje que venía en ese código. Se tiene que ser obediente hasta un nivel grande. Tal vez a ti te está costando, ahí es en donde vemos que sí requiere un proceso, tal vez te está costando en áreas de pecado, pero Jesús entonces nos dice, pues no solo es de que te cuesten pecados, sino mira, yo hasta la muerte, incluso para buscar la obediencia a Dios, así que sí te tiene que costar un poco. Todos nosotros tenemos origen, tenemos propósito y fuimos diseñados por Dios para que pudiéramos vivir en la eternidad juntamente con Él, vivir todo el tiempo con Él y ser bendecidos por Él, porque vemos que es un Dios bueno. Solo en las escrituras que acabo de leer, vemos el corazón de un Dios que lo que busca es atraernos y bendecirnos y ayudarnos en todas las situaciones que tenemos que pasar temporalmente. En Efesios 2:10, nosotros podemos ver que desde la fundación del mundo Él nos creó. Él incluso conoce a cada uno por nombre, como dice la Biblia, desde que estamos en el vientre de la madre, como dice Salmo 139, del 13 al 16. Dios nos ve desde antes de que podamos nacer, porque Él es quien nos ha creado. Y por supuesto que cada uno es individual y conocido por Dios, como dice Génesis 1:26, en donde dice, los hice a imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios, que es verdad, la verdad de Dios. ¿Cuán tremendo es encontrar a un hombre que está cerca de Dios, a una mujer que está cerca de Dios? ¿Qué características tiene? Dos tremendas características. Uno, habla verdad, no se está con dobleces y está diciendo las cosas correctas y está viviendo conforme a la verdad de Dios. Y dos, ama como Dios ama a las personas. Uno se siente tan seguro con personas así porque sabe que puede confiar en alguien así como uno está confiando en Dios. Así que finalmente en Romanos nosotros leemos que todos nosotros tenemos una función. Dios nos ha creado a cada uno diferente para que cumplamos funciones. Unos somos ojo, otros somos pie, otros somos uñas, otros, qué sé yo, a todos nos hizo para que fuéramos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y cada uno desarrolla una función aquí en la tierra. Nos dio habilidades. Tres aspectos esenciales entonces para retomar ese diseño de Dios en nosotros. Uno, entender que sí hay un diseño original de Dios. Nos diseñó, entender que sí fue así y aceptarlo. Así como Dios me hizo para su gloria y debo entender que Él quería que yo fuera lo mejor. Segundo, aceptar y participar en el proceso de restauración. Lo llamaríamos ahora ingeniería genética. Nuestros genes fueron modificados para ser mentirosos y para hacer maldad. Pero Él está buscando hacer esa ingeniería en nosotros a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo, haciendo que desde nuestras propias células vaya cambiando nuestro ser. De ahí la palabra una nueva criatura. No es que cambiamos de forma, simplemente internamente nuestras células ahora responden a la verdad en lugar de la mentira. Y finalmente, participar en el proceso de otros, los que nos rodean, porque no hay mejor enseñanza que cuando yo aprendí algo y le enseño. Cuando yo enseño a alguien algo es porque yo ya lo aprendí de la mejor manera. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nos cubra y que tengamos una relación con el Señor de tal manera que podamos estar hablando verdad, escuchando verdad y caminar en el orden de Dios. Qué gusto de estar con ustedes.